Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 11. Atrapar al toro por los cuernos. Notas. Descargo de responsabilidad. Juego de Tronos y Campione no me pertenecen. Solo los estoy usando prestados. El inglés no es mi lengua materna, así que les pido paciencia. Para más información, consulte el final del capítulo. Texto del capítulo. Conversación normal. Pensamientos/monólogo interior. Conversación telepática. Dioses/diosas hablando. Gritando. Canto. Sin nada más que decir. Disfrutar. Aquan fue venerado inicialmente como un espíritu celestial. La tribu nómada de Áncula, que recorría el noroeste del actual Essos, lo adoraba como su deidad principal. Pero no era un simple dios del cielo. Su tierra de origen era árida y la única fuente de agua potable era la lluvia. Por ello, la tribu le rezaba pidiendo lluvia. Pero con la lluvia llegaba la tormenta, acompañada de vientos huracanados, ciclones y truenos. Sin embargo, cuando las inundaciones retrocedían, traían consigo la vida. Así, también fue venerado como dios de la vida. A lo largo de los años, la tribu Áncula fue atacada en varias ocasiones por los traficantes de esclavos. Los guerreros lucharon valientemente para proteger a la tribu, pero no pudieron sobrevivir por mucho tiempo. El número de ejemplares disminuyó, y las pocas hembras que quedaban fueron vendidas como esclavas. Uno de los niños nacidos en la esclavitud del pueblo Áncula fue Braaso, quien más tarde lideró una rebelión, tras tener una visión de un toro rojo rompiendo las cadenas. Los esclavos fugitivos se dirigieron a los antiguos terrenos de caza de la tribu Áncula, siguiendo las instrucciones de Braaso. Se asentaron en la tierra y la llamaron Braavos. Aunque provenían de distintos orígenes, decidieron rendir homenaje al dios desconocido que se había aparecido en el sueño de Braaso. Así, el dominio de la libertad se incorporó a Aquan. Un par de años después, un grupo de esclavos escapó de un barco y llegó a la recién fundada Braavos. Con el paso del tiempo, Braavos se convirtió en un crisol de culturas. Por ello, el culto a Aquan disminuyó, y hoy en día pocos lo veneran, y mucho menos recuerdan su verdadero origen. Actualidad, Braavos. Nadie esperaba una tormenta en un día despejado, y mucho menos una tan fuerte. Bellegre había pronosticado un día soleado, así que no estaban preparados. La tormenta arrasó la zona, destruyendo tiendas de campaña y pabellones. Ni siquiera las personas se salvaron. Los caballos comenzaron a correr desbocados. Nadie había vivido una tormenta así en toda su vida. Fue un caos total. Pero lo más sorprendente fue que pocos de ellos pudieron ver al monstruo que lo estaba causando. Entre ellos destacaba Bellegre. Sus rodillas flaquearon y apenas pudo evitar caerse. ¿Qué está pasando, Bellegre? Ya ha ganado. El ejército está derrotado. ¿Por qué hace esto?, preguntó Ferrego, más bien gritando de miedo. Me temo que no es obra suya, mi señor. ¿Acaso no ve usted al coloso que ha aparecido en el campo de batalla?, preguntó Bellegre. Me temo que no vemos a nadie más que a Jon Snow en el campo, dijo Entrio, y todos miraron a Bellegre en busca de una explicación. Antes de que pudiera responder, una de sus doncellas le interrumpió. Ahí está, señores. Ahí está. Es tan alto como el titán. Se parece muchísimo a... Bellegre emitió un sonido gutural. Aquan. Bellegre terminó. ¿El Red Bull?, preguntó uno de los encargados de las llaves. Me temo que sí, mis señores, respondió en un susurro. Te has vuelto loco, Bellegre. No hay nada ahí, dijo otro, sin querer creerse las historias descabelladas. La mayoría de los presentes compartían esta opinión. ¿Qué hacemos?, preguntó Ferrego, sabiendo que, fuera cual fuera el caso, tenía que proteger a su gente. Saquen a la gente de aquí. Tuvimos la suerte de haber decidido organizar este evento fuera de los muros, aconsejó. ¿Estaremos a salvo tras los muros? Bellegre guardó silencio por un momento, no porque buscara palabras, sino porque intentaba encontrar el valor para pronunciarlas. No podemos hacer más que entregar nuestras vidas a los dioses, pero no a Snow. El título de Jon Snow, Campione, no es un simple título. Es lo que es, un matadioses. Solo él puede estar al mismo nivel que un dios.
Así que lo único que podemos hacer es confiar en que él protegerá la ciudad. ¿Y si fracasa?, preguntó Entrio. Necesitaba tiempo para poner en marcha sus planes. Bellegre simplemente lo miró a los ojos y dijo, lo mismo que le pasó a Valiria. Ferrego y los guardianes de las llaves estaban horrorizados. Valiria era la personificación del poder y la civilización. ¿Qué podían hacer ante semejante tragedia? No querían confiar en un extraño, pero tampoco arriesgar sus vidas. Si hubieran confiado en las palabras de Bellegre, no habría nada que hacer y solo les habría tocado esperar lo inevitable. Algunos mercaderes y guardianes de las llaves hicieron señas a sus sirvientes. Muchos barcos zarparían en la próxima hora, pero Ferrego no. Él era el señor del mar y no abandonaría su ciudad. Dio órdenes a los guardias para que evacuaran a la gente. ¿Tienes fe en que Snow pueda luchar contra el dios? Tengo que creer, mi señor. De lo contrario, nada impedirá que el dios desate su ira. Su mirada permanecía fija e inquebrantable en la figura de Jon Snow. Jon había sentido la presencia del dios antes de que apareciera. Las nubes de tormenta, los relámpagos y el fuerte aguacero eran idénticos al día en que se encontró con él por primera vez. Se quedó perplejo cuando el dios desapareció en lugar de luchar. Saltó hacia atrás cuando una de las pezuñas impactó en el lugar donde estaba. Nos volvemos a encontrar, campeone. El dios rugió. Pero Jon permaneció en silencio. ¿Por qué este silencio, campeone? ¿Acaso una pequeña demostración de poder es demasiado para ti? Continuó. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente Jon. ¿Qué preguntas? Quiero lo que todos quieren. Quiero lo que siempre ha sido mío, respondió Aquan. ¿Y qué es eso? Esta tierra me pertenece. Esta gente solía venerarme, pero con el paso del tiempo mis adoradores me olvidaron. Les recordaré a quienes habitan estas tierras quién es su verdadero dios. Pero leí que Braavos fue fundada por esclavos que escaparon de un barco y encontraron esta laguna. Bah. Por eso debo destruir la ciudad construida sobre mentiras. Esta gente olvida que fui yo quien protegió a la primera tribu de esta tierra. Todo era mío. Todos mis adoradores habían muerto, y entonces vinieron los extranjeros y predicaron sobre sus propios dioses. Pero ahora he descendido, y es hora de recordar a todos a quién pertenecen estas tierras, declaró el dios. Jon no podía permitir que el dios hiciera eso. No se había esforzado tanto por derrotar al señor del mar para luego hacerse a un lado y dejar que el dios destruyera la ciudad. Todos sus esfuerzos serían en vano. Necesitaba Braavos. No puedo permitir que hagas eso. Esta gente tiene algo que necesito. He conquistado esta ciudad. Me pertenece por derecho, declaró Jon. Conquistaste esta ciudad. ¿Es cierto? Tú lo sabrías, ¿no? Usurpador. Gruñó Aquan. Usurpaste lo que no te pertenecía, ladrón. Profanaste el sagrado dominio de los dioses con tu sangre mortal. Pero podría perdonarte. Al fin y al cabo, tú también fuiste usurpado, ¿no? Tu familia fue exterminada y los supervivientes huyeron, mientras tú eras criado como un bastardo, muy por debajo de tu rango. Jon Snow, o mejor dicho, Aemon Targaryen, el legítimo rey de Poniente, comentó el dios. Jon se quedó atónito. El dios lo conocía. ¿Cómo sabes quién soy? El dios rió entre dientes. Todo el mundo sabe de ti, campeone. Que los dioses maten a otros dioses puede pasar desapercibido, pero que un mortal mate a un dios... Eres la canción de hielo y fuego, el salvador profetizado. Pero no creo que nadie estuviera preparado para que ascendieras al rango del maldito campeone. Aquan escupió la última parte. Apártate, y haré la vista gorda ante tu transgresión, al reclamar lo que me pertenece. Permíteme reclamar lo que es mío, y te ayudaré a recuperar ese reino que se desvanece en el tiempo. No tenemos por qué ser enemigos, propuso. Jon se detuvo un momento a pensar. Aunque la idea era tentadora, ya estaba aliado con los dioses antiguos. Pero no podía ignorar el hecho de que si permitía que el dios descendiente continuara, eso significaría el fin de Braavos. Si bien el dios podía cumplir su promesa, aún así implicaría la muerte de mucha gente, y Jon no lo permitiría. Sabía que esas personas no eran cercanas a él y que había tenido una experiencia muy mala, pero no quería que murieran inocentes.
preparó su espada para luchar. El dios le gruñó. Debí haber comprendido que no podías escapar de tu naturaleza, campeone. Muy bien, escribiré la nueva historia de Aqualan con tu sangre. Dicho esto, el dios lanzó un fuerte rugido, y la tormenta se volvió aún más violenta. Jon esquivó el rayo que cayó justo donde estaba hacía unos instantes, pero tuvo que usar su espada para bloquear los cuernos. Intentó defenderse, pero la fuerza fue tan grande que lo lanzó lejos. Jon cayó sobre las rocas justo a las afueras. Muéstrame tu verdadero poder, matadioses. Que el mundo sepa que Aquan derrotó al campeón en todo su esplendor. Tú, que te topaste con ese poder por casualidad, no puedes manejar la verdadera magnitud del dominio. Jon esquivó otro rayo. El rayo no se dirigía únicamente hacia él. Vio como varias personas eran alcanzadas por él. Rápidamente comprendió que debía terminar la pelea cuanto antes. Escudo irrompible como mi voluntad. Engendrado por mi poder. Ninguna cuchilla es lo suficientemente afilada como para cortarme. Niego su existencia, como es mi derecho. Estaba envuelto en un resplandor, y la gente presenció cómo se cubría con una armadura blanca dorada, como un caballero de cuento. Eso es lo que quería presenciar, joven campeone. Ahora ven a por mí. Dicho esto, el dios comenzó a atacar a Jon con todas sus fuerzas. Jon bloqueó los cuernos con su espada una vez más y plantó los pies en el suelo. Bellegre se quedó atónita al ver cómo el titán era detenido por el simple muchacho. Una cosa era oír hablar de las hazañas del chico, pero otra muy distinta era presenciar la batalla. Agradeció el refugio que le brindaba el pabellón. Era bastante sólido, pensó distraídamente. Jon desvió el ataque de una de las pezuñas, haciendo retroceder al dios. Por primera vez, Bellegre sintió un rayo de esperanza. Señora, tenemos que regresar. Bellegre se dio cuenta de que era la misma chica que había podido ver al dios. ¿Cómo te llamas, jovencita?, preguntó. Perdóname, mi señora. Me llamo Ananyara. La muchacha hizo una profunda reverencia. Bellegre intentó reconocerla. Le resultaba familiar, pero no lograba recordarla. Se enorgullecía de conocer a todos sus sirvientes. Usted no es una de mis damas de compañía. De lo contrario, la habría reconocido. Soy la hija de Amaya, mi señora. Mi madre enfermó ayer y me ofrecí voluntaria para ocuparme de sus deberes en su lugar. Lady Willa me asignó a su séquito, dijo haciendo una reverencia. Muy bien. No puedo irme todavía. Debo presenciar el desenlace de esta batalla. Busca refugio y, si llega el día de mañana, preséntate en mi mansión. Tienes un don, hija, y los tiempos han cambiado. Vete ya. La muchacha hizo una profunda reverencia y corrió hacia la ciudad, dejando a Bellegre con el señor del mar y su séquito. ¿No va a buscar refugio, mi señor?, le preguntó a Ferrego. Se quedó allí de pie, boquiabierto ante lo que ocurría frente a él. Aunque no podía ver mucho, la tormenta dificultaba aún más la visibilidad. Lo que sí pudo ver fue a Snow luchando contra algo en medio de la tormenta. De no ser por las palabras de Bellegre, habría pensado que Snow se había vuelto loco. Si tus palabras son ciertas, entonces las murallas no son más seguras que este campo. ¿Qué sentido tiene esconderse tras ellas?, dijo, pero no parecía del todo convencido. Ni siquiera sus guardias parecían convencidos. Era su deber proteger a su señor, pero ¿cómo podrían protegerlo de la ira de los dioses?, reflexionó ella. Decidió compadecerse de ellos, ya que la muerte de su señor bajo su custodia no les sentaría bien a los guardias. No te alcanzarían ataques perdidos tras las murallas, mi señor. No tendría sentido que Jon Snow ganara solo para que te fulminara un rayo, razonó ella. Los hombros de Ferrego se encogieron y asintió. Empezó a caminar hacia la ciudad a paso ligero, sin llegar a correr para no parecer un cobarde. Sus guardias lo seguían de cerca. Ella notó que 3 de ellos se habían quedado atrás. Ustedes también son libres de irse, les ordenó. Tenemos un deber, señora. No somos unos canallas que abandonan a su cuidado, respondió uno de ellos. Era un anciano, en la recta final de su vida. Sabes que la batalla que se libra frente a ti es un choque de titanes, y que nosotros no somos más que simples insectos. No tendrás más éxito que si intentaras detener el viento, advirtió ella.
El hombre simplemente enderezó la postura. Nos quedaríamos aquí de todos modos, mi señora. Si algo le sucediera, señora Bellegre, no queremos que nos tachen de cobardes que abandonaron a su protegida y huyeron para salvar sus vidas. Tenga la seguridad, mi señora, de que estaremos con usted hasta el final. Si tiene la responsabilidad de llevar adelante este enfrentamiento, entonces es nuestra responsabilidad protegerla. La voz del capitán era firme, y Bellegre simplemente asintió con la cabeza y se concentró en la batalla. Jon saltaba de un lado a otro intentando escapar de los ataques. Paraba los que no podía esquivar. El gigante atacaba a gran velocidad a pesar de su tamaño. Si bien no había logrado herir al dios, lo contrario no era cierto. Su espada aún no había atravesado la piel del dios. La había cortado, sí, pero no lo suficiente como para detenerlo. Sus gruesos músculos impedían que la espada avanzara más. Su armadura tenía grietas en varios lugares. Tenía el brazo casi entumecido de tanto bloquear los ataques. La sangre le latía con fuerza y las manos le temblaban de agotamiento. No era agotamiento. Jon se dio cuenta poco a poco de que estaba disfrutando de la pelea. Sintió lo mismo cuando luchó contra Najin. Estaba absorto en el ritmo del combate. El dios lo atacó de nuevo y Jon cayó al suelo. Se incorporó y descubrió que había aterrizado junto a unos cadáveres. Dedujo que eran gente común por su vestimenta. Recuperó la compostura. No podía permitir que la euforía de la batalla lo distrajera de su objetivo principal. Tenía que proteger la ciudad. Blandió su espada, y una energía divina brotó del movimiento. Aquan interceptó el ataque con sus cuernos. Jon se sintió consternado al ver que el ataque solo había dañado un poco el cuerno, pero aún así le dio esperanzas. Por desgracia, sus siguientes ataques fueron esquivados. Jon sabía que debía limitar los movimientos del dios. No sabía cuánto tiempo había transcurrido desde que comenzó la pelea, pero sabía que no iba a ninguna parte. El diluvio no había facilitado las cosas. La lluvia había convertido el suelo en un lodazal, dificultándole mantener el equilibrio mientras bloqueaba. Se dio cuenta de que su estrategia de atacar al toro de frente no estaba funcionando. Tenía que cambiar de estrategia. Necesitaba algo que le perforara la piel, como una lanza. De repente tuvo una revelación. No estaba del todo seguro, pero tenía que darlo todo. Cerró los ojos y se concentró en la autoridad de Najin. Tenía una vaga idea de lo que quería hacer. Había oído muchas historias de dioses antiguos, y Pine le había contado muchas historias sobre el valor de la sangre y por qué los primeros hombres alimentaban con ella a los árboles corazón. Se preparó, pues sería la primera vez que Jon desataría por completo el poder de Najin. Se concentró en deshacerse de la armadura de su mano izquierda. Luego se hizo un corte en la palma y, apretando el puño, dejó que su sangre goteara sobre la tierra. No estaba seguro, pero algo se removió en su interior. Clava su espada en el suelo, extendió las manos y comenzó a tantear buscando algo. La carne de lo que una vez fue divino ahora está contaminada y retorcida. Usada para atar al profanador, invocó las ataduras divinas. La tierra comenzó a temblar y Bellegre notó que algo se movía bajo tierra. Sus protectores desenvainaron sus espadas, pero pronto se dieron cuenta de que no eran el objetivo. Aquan atacaba de nuevo. Corrió primero hacia Jon Orns, pero se apartó cuando decenas de raíces carnosas brotaron del suelo. A pesar de su tamaño, Aquan era bastante ágil y comenzó a moverse entre las raíces. Jon movió las manos para dirigir las raíces hacia el toro. ¿Te atreves a traer al dios loco al plano mortal?, preguntó Jon, ignorando la pregunta y concentrándose en atar al toro. Al menos, con el dios ocupado escapando de las raíces, Jon comenzó a idear planes para contrarrestarlo. Vio que el dios acababa de saltar el abismo que él mismo había abierto con su ataque. Solo necesitaba guiarlo de nuevo hacia el abismo. Jon apretó los puños y se concentró en unir las raíces para formar una más gruesa, lo cual logró. Luego, con una mano, guió las raíces mientras con la otra empuñaba su espada. Empezó a correr hacia el toro, que seguía esquivando las raíces. Jon usó las raíces para acorralar al dios hacia el abismo una vez más. Se hizo lo más discreto posible y esperó el momento oportuno. No tuvo que esperar mucho.
Aquan acababa de saltar para esquivar las raíces, y Jon saltó primero a sus pies, empujando al dios hacia el abismo. Por un instante, Jon sintió que había triunfado antes de que Aquan se enderezara en el aire y saltara. Jon pensó que era posible que Dios desafiara a la naturaleza. Antes de que Jon pudiera usar su espada para bloquear el ataque, el dios lo empaló con uno de sus cuernos. La sangre le llenó la boca a Jon, y tosió. Bellegre solo pudo observar horrorizada como la única defensa de su ciudad era empalada en el cuerno del dios vengativo. Se cubrió la boca con las manos, preguntándose si ese sería el final. Bien luchado, Aemon Targaryen. Me has entretenido bien. Puedes morir en paz. Ten por seguro que lucharé en tu lugar durante la larga noche. Tu familia prosperará, siempre y cuando renieguen de sus dioses y se postren a mis pies. Hablas demasiado, dijo Jon con un gemido de dolor. Levantó la mano y apretó el puño. ¿Qué? Antes de que el dios pudiera preguntar nada, la gruesa raíz comenzó a envolverlo a la velocidad del rayo. El dios empezó a forcejear, y Jon fue sacudido, agravando su herida, pero las raíces sujetaron las pezuñas, el torso y el cuello del dios. Con el movimiento del dios limitado, Jon ignoró el dolor y se concentró en localizar el punto vulnerable alrededor del cuerpo del dios, mientras guiaba las raíces más pequeñas, para restringir aún más su movimiento. Su visión comenzó a nublarse, pero se concentró en manipular las raíces. No quería estropearlo. Cuando se aseguró de que el dios concentraba toda su atención en la raíz, rodeó el cuerno con las piernas, empuñó su espada con ambas manos y la apuntó hacia la espalda del dios, cerca de su corazón, liberando un nuevo torrente de energía divina. Concentró toda su energía en ese último ataque. Aquan lanzó un fuerte grito de dolor al sentir el impacto contra la gruesa piel. Justo cuando Jon estaba a punto de perder el conocimiento, sintió que algo cedía. Con la vista borrosa, vio cómo su ataque atravesaba la piel. Su apuesta había dado resultado. Aquan dejó de forcejear, con el corazón roto, y cayó al suelo. Jon cayó del cuerno y aterrizó junto a Aquan. Respiraba con dificultad y sentía un dolor insoportable. Su armadura y su espada se desvanecieron en destellos dorados, y las raíces se convirtieron en polvo. Le costaba respirar, sus pulmones se llenaban de sangre, su visión era borrosa y luchaba en vano por mantener los ojos abiertos. Te subestimé, Aemon Targaryen. Acepto mi derrota. Toma mi poder y añádelo a tu arsenal. Pero no te duermas en los laureles, porque volveremos a luchar. Dicho esto, Aquan se desvaneció en destellos de luz. Jon sintió una euforia inmensa. Había triunfado. Pensó que merecía cerrar los ojos y descansar. Le pareció oír que alguien lo llamaba, pero no le importó. Cualquiera que fuera el problema, lo resolvería al despertar. La tormenta desapareció abruptamente con la muerte de Dios, justo cuando había comenzado. Bellegre corría hacia Jon con su equipo de protección pisándole los talones. Lo llamaba por su nombre, pero Snow ya había cerrado los ojos. Ella había visto el último ataque de Jon, que atravesó un lado y salió por el otro, y que significó el fin de Dios. No, él no era Jon Snow. Era Aemon Targaryen. El dios lo había dejado claro. Aemon Targaryen, legítimo rey de los 7 reinos. Era pesado. Ella no sabía cómo había ocurrido, pero eso no importaba ahora. Empezó a examinar sus heridas. Era evidente que eran graves. Tenía un agujero en el estómago que se extendía hasta el otro lado. Sus guardias también observaban sus heridas con expresiones diferentes. Le temblaban las manos. Sabía que la posibilidad de que Aemon estuviera vivo era nula, pero el dios se había despedido de él como si Aemon fuera a sobrevivir. Ella le puso las manos sobre el corazón y, para su asombro, aún latía. El latido no era lento ni irregular, como cabría esperar de alguien a punto de morir. Era fuerte. De no ser por las heridas y la respiración entrecortada, habría jurado que Aemon Targaryen simplemente dormía. Examinó las heridas con atención y se dio cuenta de que habían dejado de sangrar. Los músculos comenzaban a formarse y la piel empezaba a cicatrizar. Su corazón aún late. Capitán, prepare una camilla. Tenemos que traer a su majestad de vuelta a la ciudad. Envíe a uno de sus hombres por delante para que dé la noticia y se prepare para su llegada, ordenó. ¿Cuáles serán las noticias, señora Bellegre?
preguntó el capitán. Infórmales que Jon Snow ha salido victorioso, que nuestra ciudad está a salvo y que Jon Snow ha declarado a Braavos bajo su protección. Jon Snow ha protegido la ciudad y merece una bienvenida de héroe. Se corrigió a sí misma. La noticia del verdadero origen del chico desataría un gran lío si caía en manos equivocadas. Guardaría el secreto hasta que el chico despertara. Perdóname, señora Bellegre. Pero, ¿es eso prudente? ¿No es este el momento más oportuno para que el enemigo ataque a Jon Snow? Nunca ha sido tan vulnerable como ahora. Muchos no estarán dispuestos a ver a Braavos doblegarse ante un poniente, y encima un bastardo. ¿Acaso sería erróneo pensar que alguien intentará asesinar a Snow y culpar a sus heridas? Dijo el capitán. Bellegre dedujo por su tono que era un hombre pragmático y pronunció la respuesta más probable de los guardianes de las llaves y los mercaderes. No haría falta mucho para convencer a las masas de que el hijo bastardo de Eddard Stark había sucumbido a sus heridas. Eso si no contaban con Jon Snow. ¿Te atreves a atacar a quien dio su vida para proteger tu ciudad? De repente, se percató de la presencia de la quinta persona que se había unido a ellos. Observó a la quinta persona. Tenía el cabello plateado, probablemente de ascendencia Targaryen. El joven estaba a punto de convertirse en hombre, con la mano en el pomo de su espada. Era probable que, si no intervenía para calmar la situación, se desenvainarían las espadas. Mire sus heridas, capitán. Ya han empezado a sanar. Su corazón late con fuerza. No es un moribundo. No sé cuándo, pero Jon Snow despertará. Las armas convencionales serán ineficaces contra él, y el veneno solo le causará una leve molestia. No se equivoque, capitán. Jon Snow es invencible contra los mortales. Debemos asegurarnos de no provocar su ira, pues será terrible. Pasaré por alto tus palabras y tus intenciones, pero ten cuidado con tus pensamientos. Solo la muerte y la destrucción aguardan en ese camino. El capitán inclinó la cabeza e hizo un gesto al guardia más joven para que informara a la ciudad. El capitán y el otro guardia fueron a improvisar una camilla mientras la desconocida de cabello plateado la acompañaba. ¿Puedo saber su nombre, mi señor? No soy ningún señor, mi señora. Me llamo Aurane Batters, bastardo de Driftmark. El reino de Meleys. Poco a poco, recuperó la conciencia. Jon se sentía cómodo. Estaba recostado en el regazo de alguien, pero no quería abrir los ojos. Escuchó una risita y, con cuidado, los abrió. Sus ojos se encontraron con la mirada alegre de Meleys. Hola de nuevo, hijo mío. Saludó, Lady Meleys. Susurró, llámame madre, hijo. Eres mi hijo. Jon simplemente cerró los ojos e intentó acurrucarse en su regazo. Meleys volvió a reírse de su intento. Tras unos instantes de silencio, Meleys habló. No puedes temer a tus autoridades, Jon. El miedo solo te llevará a la ruina. Las autoridades que usurpaste son tuyas para usarlas y controlarlas. No puedes controlar aquello a lo que temes. Jon reflexionó sobre sus palabras. No sé cómo. Es como una voz en mi cabeza que no deja de pedir sangre. Temo que si me desato, no podré parar. Es cierto que los dioses que enloquecen suelen dejar su huella en su poder. De ti depende ver más allá de la locura. Nahín no siempre fue el dios loco. Intenta ver cómo era antes de su caída. Jon simplemente asintió. De repente, sintió como si alguien lo estuviera jalando. Además, felicidades por tu primera de muchas conquistas. Jon no tuvo tiempo de preguntarle nada antes de ser arrastrado por completo. Alto jardín. Huilla se dirigía a la habitación de su abuela. Su padre también había solicitado su presencia, pero sabía que si su abuela lo pedía, debía ser importante. Su abuela no toleraba la presencia de nadie más de lo necesario. Ser su nieto generalmente lo eximía a él y a sus hermanos, pero no le habría pedido que ignorara la llamada de su padre sin una buena razón. Después de todo, las apariencias debían mantenerse. Erric y Arrik, o como a su abuela le gustaba llamarlos, izquierda y derecha, estaban parados en su puerta, lo que significaba que cualquier tema que quisiera discutir era de tono ligero para su abuela. Se acercó a la puerta, y Alwyn la abrió sin que él se lo pidiera. Entró y se sorprendió al ver a un anciano andrajoso sentado junto a ella.
El hombre tenía una espesa barba blanca que le cubría casi todo el rostro, y sus harapos estaban sorprendentemente limpios. Sostenía una copa de vino, y su porte sugería que no se trataba de un simple plebeyo. Observó el rostro del hombre y se dio cuenta de que él también lo estaba observando. «¿Así que este es tu heredero?», preguntó el hombre con ligereza. La firmeza de su voz confirmó las sospechas de Huilla sobre la naturaleza de aquel hombre. «Es el mejor de todos, aunque no hay mucho que considerar», respondió su abuela con su habitual tono cortante. Lady Olenna Tyrell rara vez se callaba, a menos que la situación lo exigiera. «Siéntate, Huillas. Descansa la pierna». Tomó asiento a la mesa y el hombre le sirvió una copa de vino. «Huillas, este es Orton Flowers. Mi hermano bastardo y uno de los bienes más importantes de nuestra familia». El hombre, Orton Flower, añadió con gravedad. «Típico de ti, Olenna, darle más valor a la habilidad que a la sangre. Pareces decir que no tengo otro valor que mi capacidad para olfatear información. Por supuesto que te valoro tanto como a mis hermanos legítimos, a pesar de que mi padre avergonzó a mi madre con una de sus damas de compañía. Simplemente te tolero mejor porque tienes algo más que ofrecer», respondió Olenna con su tono imperturbable, como si estuviera corrigiendo a una niña. «Ahora que Huillas está aquí, podemos empezar». «¿Qué era tan importante como para que pidieras una reunión personal en lugar de enviar un cuervo?», preguntó. «Se trata de Jon Snow», dijo Orton. «El bastardo de Lord Stark». «¿Lo han encontrado?», preguntó Huillas antes de poder contenerse. Jon Snow se había convertido en una persona muy interesante. La personificación del guerrero, algo que Huillas jamás podría ser. A pesar de ser un bastardo e incluso después del trato que le había dado a la esposa de su padre, el muchacho había protegido su fortaleza. El muchacho pasó los 2 años siguientes lidiando con el problema de los bandidos en el norte, antes de ser desterrado por su padre por atacar a uno de sus vasallos más importantes. Muchas casas nobles afirmaron no estar sorprendidas por el comportamiento de Jon Snow. Al final, un bastardo era un bastardo. Muchos aceptaron que el destierro de Jon Snow fue una decisión prudente por parte de Lord Stark. Pero entonces la historia se fue desarrollando, y los supervivientes de Fuerte Terror salieron a contar sus propias historias. Por increíble que parezca, la destrucción fue causada por un demonio, y Snow había luchado contra él para salvar a todos. Los supervivientes ahora llevaban una pequeña réplica de la espada de Snow como talismán de protección, y Jon Snow fue aclamado como un héroe de la era de los héroes en el norte. En algunas partes, los 7 veneraban a Snow incluso como a un dios. La decisión de Lord Stark de castigar a su bastardo pronto fue vista como injusta, y sus vasallos no tardaron en pedirle que levantara el destierro. Incluso el rey desestimó las acusaciones y levantó el destierro. Pero ya era demasiado tarde, y Jon Snow había desaparecido tras abandonar Winchester, quién sabe a dónde. Los señores del sur del cuello esperaban que Snow descendiera al sur, fuera de la influencia de Eddard Stark. Pero incluso después de meses de búsqueda, nadie había encontrado rastro alguno de Jon Snow. Se produjo un incidente en desembarco del rey donde la Fortaleza Roja fue atacada. Los detalles no estaban claros, pero al parecer Lady Arryn fue atacada, y los atacantes huyeron tranquilamente de la ciudad sin que nadie pudiera hacer nada. La reina insinuó que Snow estaba detrás del ataque, pero la teoría se desvaneció rápidamente. Snow no podía estar cerca de las tierras de la corona, dada la cronología de los hechos, y se rumoreaba que el atacante poseía el mismo poder que el demonio que destruyó Fuerte Terror. Se especuló que podría haber más personas con el mismo poder que Snow. Todos los seres vivos podían clasificarse como plebeyos o nobles y debían seguir las reglas correspondientes. Pero si hubiera más individuos como Snow, nadie sabría con certeza cómo se clasificarían. Sin embargo, tras los sucesos de Fuerte Terror y desembarco del rey, la ciudadela los había denominado extraoficialmente catástrofe. Huillas no sabía qué creer, y su abuela guardaba los hechos con recelo. Cuando le preguntaron, dijo, «Es mejor trabajar con toda la información que especular y malgastar energía en rumores». Tenía razón, como siempre. Las grandes casas comenzaron a enviar tropas en busca de cualquier individuo que mostrara la misma habilidad que Jon Snow. Pero tras meses de búsqueda, nadie había encontrado nada.
pero ahora parecía que había información fidedigna sobre Snow. Sí, lo encontraron. No, más bien fue él quien anunció su ubicación, dijo Orton con una sonrisa irónica. ¿Dónde?, preguntó Olenna. Bravos, dijo con ligereza. Orton no dio más detalles mientras bebía su vino. Deja de dar largas, Orton. No me gustaba cuando era joven, y la vejez no ha mejorado mi carácter. ¿Estás seguro? En mi experiencia, la vejez trae paciencia. Lo dijo sin cambiar de tono. Cuando Olenna siguió mirándolo fijamente, él suspiró y dejó la taza sobre la mesa. Sí, lo encontré, pero antes debo advertirte. Desecha todos y cada uno de los planes que tengas para el chico. Pareces asustado, dijo ella tras observar su expresión. Con razón. Lo entenderás cuando te presente mi informe. Ella simplemente le hizo un gesto para que continuara, y Orton suspiró. Ella hará lo que quiera, pero era su deber advertirle. Jon Snow se dirigió a Braavos después de negarse a tomar el muro como le había ordenado su padre. ¿Pero no se suponía que Lord Stark lo había desterrado?, interrumpió Villas. No fue desterrado por Lord Stark. Más bien, abandonó Invernalia por voluntad propia en lugar de unirse a la Guardia de la Noche como le había ordenado su padre. Embarcó en un barco, muy probablemente de Guardia Oriente del Mar, con destino a Braavos. Se produjo un altercado entre él y el nieto de Sealord que se descontroló. Tras varios enfrentamientos, muchos de ellos con hombres afligidos, Snow decidió tomar cartas en el asunto. Atacó la mansión de Sealord a plena luz del día, sin dudarlo un instante, y exigió que cancelaran la orden de arresto contra él. ¿En qué estaba pensando el muchacho al atacar la mansión de Sealord?, se lamentó Olenna. El Banco de Hierro no iba a dejar pasar este asunto. ¿De qué servía que Snow abandonara el norte si se veía envuelto con el Banco de Hierro? Al elegir un enemigo, Snow decidió escoger al más peligroso. Según mis fuentes, el chico no sabía que estaba atacando al Señor del Mar, dijo Orton con una leve sonrisa. Así que Jon Snow ha demostrado que no es más que un bruto. Orton se rió de eso. Lo es, pero es una bestia peligrosa. Lo bueno de los brutos es que se les puede domar. Solo hay que saber dónde presionar. Orton negó con la cabeza, decepcionado por su respuesta, pero continuó. Snow irrumpió en la mansión con solo una espada de madera, la misma arma que había usado durante la última semana para derrotar a los más valientes y apuestos guerreros de Braavos. Los habitantes de Braavos lo recibieron con los brazos abiertos. Tenía una cama donde dormir y comida. Siempre había alguien dispuesto a enfrentarse a él en un duelo cada noche, y la gente común se reunía para presenciar el espectáculo. Todos querían ver si alguien finalmente podía vencerlo. Sin embargo, nadie sabía su nombre. Tras pasar una semana allí, Snow comenzó a buscar un guía para abandonar la ciudad. Nadie quería ayudar a Snow a abandonar la ciudad. Fario se lo había prohibido a cualquiera. Había humillado a su hijo, y Fario no iba a dejarlo pasar. Un grave error, te lo aseguro. Debería haberle dejado marchar de Braavos. Orton dio un sorbo a su vino. Snow se presentó, y el Señor del Mar intentó poner fin a la disputa, al ver que Snow los tenía acorralados. El Señor del Mar le ofreció dinero, mujeres, reconocimiento, todo lo que deseara. Snow solo tenía que servirle y disculparse por su conducta para salvar las apariencias. El Señor del Mar pensaba igual que todas las casas nobles de Poniente, que Snow les sirviera. Llegó incluso a amenazar a su familia. Ya conoces la influencia del Banco de Hierro, Olenna. Siempre han conseguido lo que han querido, y tienen oro para contratar a alguien que haga su trabajo. Eran arrogantes. En ese momento, Orton guardó silencio. Deberían haber contratado a hombres sin rostro, comentó Olenna. Se negaron. Sin un nombre, no aceptarían el contrato. Pero lo sorprendente fue que, incluso después de que Snow revelara su nombre, siguieron negándose a aceptarlo. Todo el mundo tiene un precio, Olenna. Pero la Casa de Blanco y Negro simplemente se negó. ¿Encontraste la razón? Dijeron que no se inmiscuirían en asuntos de dioses. Bah. ¿Qué significa eso? Orton se quedó en silencio, sabiendo que no había manera de presentar esa información sin que Olenna se burlara de él. Decidió que no importaba. Por favor, Olenna, todo quedará claro si me dejas terminar.
Olenna se indignó al oír que le pedían que guardara silencio, pero cedió. Willa se quedó asombrado. Su abuela rara vez, o nunca, permitía que nadie la interrumpiera. El hecho de que lo permitiera demostraba la importancia de Orton Flowers. ¿Dónde me quedé? Ah, sí, el Señor del Mar intentó sobornar a Snow e incluso amenazó a su familia, pero le salió el tiro por la culata. Snow desenvainó su espada y lo amenazó con destruirlo a él y a su ciudad si algo les sucedía. Luego, lanzó un desafío. Snow lucharía contra su campeón al final de la semana. Le daba igual si le traían a una persona o a un ejército. Si Snow ganaba, sería libre de marcharse, pero si perdía, tendría que someterse a las exigencias del Señor del Mar. Tras la partida de Snow, Bellegre Oteris acudió a reunirse con la Señora del Mar. Nadie sabe de qué hablaron, pero luego invitaron a Snow a su mansión, quizás para intentar calmarlo. Sin embargo, el plan volvió a fracasar. Si antes Snow abandonaba la ciudad sin consecuencias si ganaba, ahora quería conquistarla. Los banqueros querían intervenir, pero tenían prohibido hacerlo a menos que quisieran aumentar la ira de Snow. La propia Bellegre estuvo presente en la reunión, y fue ella quien primero llamó a Snow asesino de dioses. El consejo gobernante de Braavos daba mucha importancia a las palabras de una cortesana, señaló Olenna. Ese es el problema. La Perla Negra nunca fue considerada una figura prominente en la política de Braavos. Claro, algún comerciante o banquero puede intentar ganarse su favor, pero los acontecimientos recientes demuestran que hay mucho más detrás de escena. Todo el consejo gobernante quería encarcelar a Snow, pero sus palabras los detuvieron. Rara vez recibe a nobles, comerciantes o guardianes de llaves, pero sus palabras tienen demasiado poder. Orton negó con la cabeza. ¿Has encontrado la razón? Orton asintió. Fue difícil, pero el alboroto de Snow dejó demasiados agujeros en la pared como para que pudiera pasar información de contrabando. Al parecer, la estirpe de Perla Negra siempre había sido de adivinas. Olenna se burló de eso, pero Orton no iba a permitir que descartara esa información a la ligera. No te tomes esto a la ligera, Olenna. Cada decisión de Braavos, cada acuerdo comercial, cada contrato, pasa por su aprobación. Tiene más poder que el Señor del Mar, pero su posición es el secreto mejor guardado. Fue gracias a ella que Braavos se convirtió en lo que es hoy. Anticipa cada batalla y cada oportunidad, y ofrece soluciones para que se conviertan en favor de Braavos. He presenciado cosas que no crees, pero eso no las hace menos ciertas. Y yo digo que es la mancha de la sangre de tu madre lo que te vuelve medio loco. Si no fuera por tu inteligencia, padre te habría desterrado. Se respiraba tensión en el ambiente. «¿Estabas hablando del desafío de Snow, Lord Orton?», interrumpió Willas antes de que el tema se desviara más. «Bueno, los banqueros contrataron a los valientes compañeros e invitaron a Khal Moro. Un ejército de 9000 hombres para un muchacho, claro que el muchacho ya se había enfrentado a Nil antes. Pero aún así, es un poco excesivo, ¿no crees, Olenna?», preguntó con ironía. «¿Me tomás por tonto?». «Por supuesto que no. Pero Bellegre les pidió que contrataran a más hombres. Cuando Snow entró en acción al final de la semana, había un ejército de 15.000. El hecho de que sean ustedes quienes difundan la noticia y no los Braavos significa que las cifras no importaban», dijo Olenna. «Y tienes razón, Snow ganó. Pero Bellegre predijo que la victoria de Snow era inevitable. Reveló que quería un ejército tan numeroso contra él para dejar bien claro el mensaje a la clase dirigente de Braavos. Antes de que el ejército fuera derrotado, Snow había masacrado a más de 7.000 soldados, mientras que otros 3.000 murieron a causa de las heridas y más de 1.000 quedaron lisiados de por vida. La batalla, o mejor dicho, la masacre, terminó antes de que pasara una hora. Todo esto lo hizo el muchacho sin inmutarse». Orton concluyó con un tono sombrío. «Seguro que estás bromeando», dijo Willas. «Es difícil de creer, ¿verdad? Pero me temo que es cierto». «Estuviste allí», comentó Olenna. Orton dio un sorbo a su vino. «Recibí información de que algo interesante iba a suceder». «Tenías una de esas corazonadas, ¿verdad?», preguntó Olenna, pero por su expresión, tenía razón. «¿Qué significa eso de una corazonada, abuela?». La forma en que lo dijo le llamó la atención.
Orton está un poco chiflado, dijo Orton con desdén, pero ella lo ignoró. Tiene presentimientos que lo llevan al lugar correcto en el momento preciso. Por eso ha sido mis ojos y mis oídos. Se metió un trozo de queso en la boca antes de continuar. Pero últimamente le ha fallado. Al terminar, le lanzó una mirada fulminante a Orton. Y les digo que Jon Snow era ilocalizable hasta ahora, se defendió. Pero lo atrapaste en bravos. No fue hasta que fue demasiado tarde. Un día estaba cerca de Arrenal porque corrían rumores de que allí había un chico que coincidía con la descripción de Snow. De repente, sentí un impulso irresistible de visitar Bravos. Mi experiencia me decía que no debía ignorar ese presentimiento. Llegué a Bravos el día del desafío. Orton tomó la mano de Olenna. ¿Recuerdas la historia del campo de fuego? Sentí como si la estuviera reviviendo. El muchacho lanzaba fuego con su espada contra el ejército. Era como la ira de un dios. Orton intentó beber un sorbo, pero se dio cuenta de que su taza estaba vacía. Se sirvió otra. Jon Snow había ganado, el ejército había sido derrotado, 3 de las compañías de mercenarios más despiadadas habían sido aniquiladas, y uno de los más grandes Khazar se había convertido en polvo en el viento. Pero la historia no termina ahí, no. Apuró la taza con manos temblorosas. Se desató una tormenta, con granizo y relámpagos, y en el centro estaba Aquan, el toro rojo. Terminó con voz temblorosa. ¿Qué tonterías estás diciendo ahora?, preguntó Olenna. Orton comenzó a retorcerse la mano. Él estaba allí. Los vi a él. Olenna, yo estaba allí, y apenas podía creerlo. Vi al dios, Olenna. Tan grande como el titán de Bravos, y vi a Aemon Targaryen matarlo. Olenna guardó silencio en la última parte. Izquierda. Derecha. Llamó a sus guardias, quienes entraron rápidamente e hicieron una reverencia, esperando instrucciones. Mantengan la guardia al final del pasillo. Les gritó. Sin perder tiempo, los gemelos salieron de la habitación. Olenna y sus invitados no se dejarían molestar a menos que se declarara la guerra. Explícalo con cuidado, dijo con tono tenso. Era lo que el dios llamaba nieve. Le ofreció ayuda para reclamar su trono, y todo lo que el muchacho tenía que hacer era hacerse a un lado. Tomó aire para fortalecerse. Lo vi, Olenna, el choque entre dioses. La tierra tembló, el cielo lloró. Realmente no puedo comprenderlo. En su choque, destruyeron la tierra a su alrededor. Habría que redibujar los mapas. Tenías que estar allí para experimentarlo de verdad. El dios lo llamó campeone, matadioses. Dijo que está en la naturaleza del muchacho matar dioses. El muchacho resultó gravemente herido. Tenía un agujero en el torso, pero al final venció. Mató al dios, pero no creí que llegaría a ver la puesta de sol. Antes de desaparecer, el dios dijo algo. Lo felicitó y le advirtió que volverían a luchar, como si no tuviera una herida mortal. No me atreví a acercarme, pero Bellegre lo alcanzó y lo trajo de vuelta a la ciudad. Lo más sorprendente, el muchacho asistió a la reunión del consejo para aceptar la rendición, sano y salvo, como si no tuviera un agujero en el torso. El día anterior dio un trago a su vino. El ataque a la fortaleza roja fue él, Olenna. Usó raíces para atar al dios, las mismas raíces que atacaron a los guardias de la fortaleza roja. Se apropia del poder de los dioses derrotados. Usurpa su autoridad. No tiene sentido lo que dices, Orton. Pero no le prestó atención a Olenna. Empezó a registrar su bolso. No podía olvidar aquellas palabras. Eddard Stark trajo al muchacho tras el fin de la rebelión, junto con el cuerpo de su hermana. Afirmó que el muchacho era su bastardo, fruto de un error. Nadie lo cuestionó. ¿Y si el muchacho no era su bastardo? Tuve presentimientos y le pedí a mi contacto que registrara la ciudadela. No sabía qué encontraría. Finalmente encontró lo que buscaba. Diario del Gran Septon Maynard. Compruébelo usted mismo. Le presentó el diario a Olenna. Las páginas marcadas, por favor. Olenna tomó el diario que le ofrecieron y comenzó a leer. Willas quería saber qué estaba escrito, pero la expresión impasible de su abuela no revelaba nada. Tras un largo rato que a él le pareció una eternidad, finalmente cerró el diario. ¿Quién más sabe de esto?, preguntó.
Sin duda, la Perla Negra lo sabe, al igual que el hijo bastardo de Lord Velaryon. No estoy segura de los demás testigos, pero ten por seguro que esta información no se filtrará fuera de Braavos. El acólito que encontró este diario murió en una pelea de taberna tras hacer comentarios inapropiados sobre la esposa de un guardia. Los demás desconocen su contenido. Olenna dejó el diario con reverencia. Este es uno de los documentos más importantes de Poniente. Solo esto bastaría para reavivar la guerra, una guerra para la que nadie está preparado. Willas ya no pudo contener su curiosidad. ¿Qué dice, abuela? El príncipe Rhaegar anuló su matrimonio con la princesa Elia, alegando su delicado estado de salud y su incapacidad para tener más hijos. Ese mismo día, contrajo matrimonio con Lyanna Stark frente a un árbol arciano. Asimismo, se acordó que los hijos de Elia tendrían prioridad en la línea de sucesión. Pero las historias decían que Rhaegar violó a Lyanna Stark, dijo Villas. Esa fue la historia que se difundió, pero puede que no sea cierta. Se volvió hacia Orton. Lysa Tully era el objetivo del ataque, ¿no es así? Orton asintió. Se decía que ella había sido quien trajo la historia del secuestro de Lyanna por Rhaegar. Era difícil de creer. El príncipe siempre había sido un buen hombre. Solía ir a las tabernas disfrazado y cantar. Donaba las ganancias al primer pobre que encontraba. Los leales nunca creyeron la historia. Tomó un sorbo de su copa. Quizás por eso la atacaron. ¿De verdad crees que el chico puede matar dioses? Le preguntó a Orton. Vi lo que vi, Olenna. Quizás te resulte difícil de creer, pero Jon Snow Aemon Targaryen está luchando contra dioses, y la cosa se pone aún más interesante. Lady Otterys invitó al día siguiente a todos los que pudieron percibir al dios. Buscaba ayuda para el muchacho. Tenía planes de aventurarse en la vieja Valeria. Iba a investigar la leyenda de Campione. Me disfracé y fui allí. Dejó claro que el muchacho es un dios entre los mortales con el poder de matar dioses. Cualquier intento de atacarlo es, en el mejor de los casos, un suicidio. Olenna lo observó, él miraba su taza, sin mirarla a los ojos. ¿Qué fue exactamente lo que dijo, Orton? Orton guardó silencio un instante antes de responderle. Dijo algo que me heló la sangre. Respiró hondo antes de continuar. Él es el soberano supremo. Puesto que mató a un ser celestial, puede, por lo tanto, invocar el poder sagrado y divino que ostentan los dioses. Él es un señor. Puesto que el poder de matar a una deidad está en sus manos, por lo tanto, se cierne sobre todos los mortales en la tierra. Es un demonio. De todos los mortales que habitan el mundo, ninguno puede igualar su poder. Esas fueron las palabras que le vinieron a la mente en una visión casi al mismo tiempo que Targaryen encontró su espada por primera vez. Por lo visto, el muchacho había matado a un dios para obtener ese poder. Olenna se burló. Así pues, para obtener el poder de matar a un dios, primero había que matar a un dios. Una auténtica paradoja, ¿no? Preguntó retóricamente. Ni yo mismo tengo idea de cómo funciona eso. Es una locura. Reprendió Olenna. Orton suspiró. ¿No crees en dioses, Olenna? Preguntó. Su pregunta dejó a Olenna perpleja. Tardó un instante en responder. Por supuesto que creo en los dioses. Puede que no sea una persona religiosa, pero creo en ellos. Entonces, créeme, Aemon Targaryen tiene el poder de uno. Quizás no sean dioses. Quizás sean demonios que escaparon de 7 infiernos. Pero eso no cambia el hecho de que el muchacho derrotó a 3 de ellos. ¿Qué puedes hacer tú o cualquier otro contra él? 3 dragones conquistaron los 7 reinos, y Valyria tenía cientos de ellos. Pero, ¿qué hicieron al enfrentarse a la ira de Dios y no morir? Esa era una buena pregunta. Si la espada en la oscuridad no da resultado, quizás algún veneno podría terminar el trabajo, sugirió. Abuela. Protestó Villas. Ay, cállate, Villas. No se puede jugar si no tienes algo contra el otro jugador, le reprendió ella. Lo intentamos, pero fracasamos, me temo, dijo Orton, ignorando las bromas. Contratamos a Catspaw para envenenar al chico cuando los cuchillos resultaron inútiles. Nuestra reina fue la más destacada entre todos. Le provocó un leve dolor de estómago. ¿Tienes alguna prueba? Había pocas esperanzas, pero Cersei aún tiene que demostrar su valía sin Tywin Lannister.
Sin embargo, tener información comprometedora sobre la reina sería valioso. Nada que se pueda probar. Olenna sintió. Ya se lo esperaba. Dijiste que Aemon Targaryen usurpó la autoridad de Dios. ¿Qué significa eso? Preguntó Willas, incapaz de contener más su curiosidad. Así lo llamó el dios. Asesino de dioses y usurpador de su autoridad. Piénsenlo. Cuando estaba en el norte, no se tiene constancia de que el muchacho usara otra cosa que no fuera una espada. Pero luego luchó contra el demonio en fuerte terror y comenzó a demostrar el mismo poder que este. El dios le dijo a Targaryen que añadiera su poder a su arsenal antes de desaparecer. Así que es invencible. ¿No hay nada que se pueda hacer al respecto? Preguntó Olenna. Ni siquiera sabíamos que el chico era un asesino de dioses, un campeone, hasta que nos lo explicaron. Todavía desconocemos su verdadero alcance, dijo Orton con voz exagerada. Olenna no dijo nada mientras reflexionaba. ¿Ha mostrado el muchacho alguna inclinación hacia el trono? Sorprendentemente, no. Ahora mismo, sus únicas prioridades son proteger a sus hermanos, o primos, si se prefiere, y encontrar a sus tíos. Es solo cuestión de tiempo antes de que los Targaryen vuelvan a pisar las costas de Poniente. Debemos decidir si nos resultará beneficioso. De eso no cabe duda. Aemon Targaryen regresará, dijo Orton. ¿Ah? ¿Dijo eso? Preguntó ella. Orton dejó su taza y miró fijamente a los ojos de Olenna. Dime, Olenna, ¿qué sabes de las noches largas? Olenna reprimió la tentación de frotarse la cabeza. Ese chico estaba resultando ser un verdadero problema, y temía el día en que tuvieran que enfrentarse a él directamente. Pasaje oculto, Torre Roja. Los recientes acontecimientos ensombrecen el futuro, dijo una figura envuelta en la oscuridad. Éramos conscientes de que nuestro plan conllevaba riesgos. Hemos actuado en consecuencia, dijo su compañero. Para esto no lo hemos hecho. Añadió el primero con gravedad. ¿Quieren abandonar el objetivo? La pregunta detuvo al primer hombre. No, ya hemos invertido demasiado en su éxito. Pero Jon Snow podría convertirse en un muro en lugar de un simple obstáculo. ¿Estás seguro de que no podemos seducir al chico? No, es un caballo salvaje con una marcada tendencia a la destrucción. Sería mejor que nos encargáramos de él ahora. Puede que ni siquiera sea un Snow si los rumores son ciertos. Pero, independientemente de eso, me he puesto en contacto con nuestros amigos de Azai. Están dispuestos a negociar con él si nosotros estamos dispuestos a devolverles el favor. Hacerles un favor a esos hechiceros de las sombras podría resultar más caro de lo que estamos dispuestos a aceptar, advirtió su amigo. Estoy de acuerdo, pero aún así, puede que sean los únicos que logren el éxito. La batalla de Bravos demostró que los métodos convencionales resultarán ineficaces contra el muchacho. El chico luchó contra un demonio a las afueras de Bravos y ganó. ¿Qué pueden hacer los hechiceros de las sombras para superar eso? Sé que no has tenido una experiencia favorable con la magia, amigo mío. Pero el chico sangró. Varys sangró. Si puede sangrar, seguramente puede morir. Además, tienes que aceptar que el mundo que nos rodea está cambiando, y quienes se nieguen a aceptar el cambio bien podrían convertirse en historia. Entonces no sería erróneo creer que ya has aceptado sus condiciones. Han accedido, pero han pedido oro por adelantado para reunir algunos materiales. Atacarlo en Bravos será prácticamente imposible. Mis contactos me informarán cuando abandone la ciudad. ¿Qué hay de los Targaryen desplazados, Illyrio? Su amigo guardó silencio, y Varys sintió un nudo en el estómago. Ha habido novedades. La casa de la Puerta Roja. Ser Da'ari no se encontraba bien. Aunque intentaba no demostrarlo, quienes lo conocían sabían que no le quedaba mucho tiempo de vida. Pasaba la mayor parte del día en la cama, levantándose solo para dar breves paseos con ella. Pero ella no tenía miedo. Ser Da'ari le había prometido que ella y su hermano estarían bien atendidos, aunque él no estuviera allí para verlo. Y ella le creyó. Él era como un padre para ella. Temía por él, pero no por su futuro. Pero Viserys no compartía su confianza. Ser Willem no siempre estará ahí para protegernos, dijo, pero ella confiaba en Ser Da'ari. Con el paso de los días, la salud de Ser Da'ari empeoró. Incluso un simple paseo le causaba un gran esfuerzo, pero aún así nunca la rechazó.
Sin embargo, el transcurso del tiempo confirmaba que pronto Ser Darry los dejaría, la dejaría a ella. Ella se conformaba con pasar el resto de sus días en paz a su lado. Pero entonces les llegaron noticias del hijo bastardo del perro del usurpador. El bastardo había llegado a Braavos tras ser desterrado de Poniente. Allí desafió al Señor del Mar por el trono de Braavos. Viserys se había reído de la audacia del bastardo, pero Ser Darry le había advertido. Luego les contó la historia de la ruptura del hierro. La historia del muchacho que había masacrado a 1000 hombres del hierro que habían asediado Invernalia, de su legendaria espada que desafió las normas y de la destrucción de fuerte terror que resultó en su destierro. Reveló que entre los leales se había hablado de atraer al bastardo a su causa. Algunos incluso habían sugerido ofrecérsela al bastardo. Viserys se negó a creer esas historias, afirmando que no eran más que cuentos de hadas. Pero Ser Darry dijo que el bastardo había asaltado la mansión del Señor del Mar con solo una espada de madera, e incluso antes de eso, el muchacho había pasado el tiempo luchando contra los mejores guerreros de Braavos. Daenerys se sorprendió al saber que aquel muchacho de la espada de madera, cuyas hazañas había seguido durante una semana, era el infame bastardo. Cuando se corrió la voz de que el bastardo iba a luchar contra un ejército, ella le rogó a Ser Darry que le permitiera presenciarlo. Ser Darry accedió e incluso le pidió a Viserys que la acompañara. Iban disfrazados de plebeyos, al igual que los guardias, que también iban disfrazados. Ella quería estar cerca de la batalla, pero Viserys no se lo permitió. Así que se conformó con quedarse atrás. Viserys le había advertido que sería un combate breve y que debían estar preparados para marcharse. No sabía qué esperar de un muchacho que luchaba contra 15.000 soldados, pero estaba segura de que no sería la masacre que presenció. Y Viserys tenía razón. Fue un asunto breve. Pero entonces las nubes de tormenta cubrieron el cielo y la gente empezó a correr. Viserys intentó ayudarla, pero se perdió entre la multitud. Se arrastró hacia el carro volcado buscando refugio. Quería llorar, pero era una princesa. Viserys le dijo que las princesas no lloran. Pero Viserys se había ido y ella se quedó sola. Estaba sola, y frente a ella se alzaba un toro gigantesco. Viserys pronto la encontró, pero él también quedó paralizado. Ella había visto la imagen del mismo toro en uno de los templos de la isla. Pero entonces el toro, el dios, comenzó a hablar. No podía creer lo que oía, ni lo que veía. Fueron Targaryen en su día cuando dominaron los cielos. Su hermano siempre decía que los Targaryen no hacían caso ni a los hombres ni a Dios, y ahí estaba su supuesto sobrino luchando contra Dios. El dios incluso le había prometido ayudarlo a recuperar lo que les pertenecía, pero él no le hizo caso y lo mató. Ni ella ni Viserys hablaron en su camino de regreso, pero aún así le contaron lo sucedido a Ser Darry. Al principio se mostró escéptico, pero luego comenzó a relatarles la historia de la rebelión. Si antes les contaba cómo el usurpador se había rebelado contra su legítimo gobernante, ahora les contaba cómo su hermano había sido acusado de violar a la hija del entonces Lord Stark. Los leales siempre lo desestimaron, conociendo a su príncipe. No era más que una conspiración para difamarlo, pero ahora se preguntaba si había algo más en la historia. Viserys se había encerrado en su habitación todo el día. Entre los dos, él era el único que había conocido a Rhaegar. Ella no sabía cómo se sentía él al saber que Rhaegar era realmente culpable del crimen del que se le acusaba. Al día siguiente, Viserys salió de su habitación y exigió que Ser Darry concertara una reunión con el bastardo. Pero, ¿era realmente un bastardo, un Blackfyre? Sin embargo, el dios lo había nombrado Targaryen, el rey legítimo. Viserys permanecía callado, y sus pensamientos eran desconocidos para todos. Había sido criado con la historia de que era el legítimo rey de Poniente, pero entonces llegó el niño, y un dios lo proclamó rey legítimo. A ella no le importaba el trono, pero rezaba para que el niño fuera realmente su sobrino. Su familia estaba al borde de la destrucción, y no se arrepentiría de haber encontrado a otro Targaryen. Continuará. Notas. Hola, chicos. Tuve problemas para escribir la escena de la pelea, pero aún así seguí adelante y espero que no haya quedado demasiado mal. Publiqué un capítulo de relleno que a algunos les gustó, pero a otros no.
he decidido publicar capítulos de relleno solo esporádicamente. Respecto al capítulo de relleno, no investigué lo suficiente para encontrar el origen de Braavos, pero uno de los lectores me envió enlaces que hablaban sobre el origen canónico de la ciudad. Por ello, quisiera agradecer a Overlord Metatron, E4P37D2 su ayuda. Y antes de que alguien señale que Zeruigen Darry murió entre el 289 y el 290 después de Cristo, he modificado un poco la cronología. Por favor, deja un comentario para hacerme saber qué tal lo hice. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.